Karina Mejías, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por venir, porque además estamos ávidos de explicaciones. Primero, el virus. O sea, toda la vida los socialistas habían sido gente ávida de poder y de cargos que llevan poder, poder que lleva dinero, contactos, etcétera. Y de pronto se han puesto a dimitir. Lo de Nuria Parlon, recuerdo que el viernes pasado tuvimos aquí una pelea porque todos los medios decían Nuria Parlon va a suceder a Navarro y tal. Y dijo Pepe García Domínguez, nah, en ese estilo suyo, así displicente, muy de barcelonés y tal, nah, no. Y entonces, Iceta. ¡Hala, Iceta! Dijeron todos, ¡hala, Iceta! Bueno, pues... Es un clásico, ¿no? Siempre se mantiene. Siempre está ahí. Miquel Iceta siempre está ahí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el PSC? Porque es difícil entender por qué se ha ido a Navarro y por qué le ha dado ese ataque de pánico 10 minutos antes de ser nombrada sucesora a Nuria porque Parlon. a todo el mundo le gusta gestionar cosas con éxito y a nadie le gusta gestionar los restos del naufragio. Y el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos ha vivido una situación de explosión interna como consecuencia de la tensión que se ha generado en el debate político con el independentismo, y entonces la división y la fractura interna era insostenible. Entonces ellos pusieron una persona que fue más o menos un recurso de una temporada, que fue Pera Navarro, que es una persona que desde el punto de vista del liderazgo pues se le veía absolutamente débil y que además es una persona que ha sido incapaz de mantener un discurso coherente más allá de lo que le exigía el PSOE, porque se le veía débil en la defensa de sus tesis y en la firmeza en la defensa de posiciones constitucionalistas, y entonces yo creo que él no ha podido aguantar. Además, dentro del grupo parlamentario ha habido divisiones abiertamente manifestadas con ruptura de disciplina de voto, y entonces esa situación o tienes mucha fortaleza y tienes mucha convicción en tu propio discurso y en lo que crees, en lo que piensas para poderlo defender, o si no, pues acaba debilitándote y ha acabado saltando por los aires. El debate independentista que se está produciendo en Cataluña, además de producir una gran fractura social, está produciendo unas grandísimas tensiones dentro de los partidos políticos que va a llevar a la división de muchos de ellos. Lo hemos visto la semana pasada entre la Federación de Convergencia y Unión Democrática, y esta semana ha sido evidente en el Partido Socialista. Pero a mí lo que me choca es que después de haber aceptado gestionar la cosa, Nuria Parlon, 10 minutos antes de entrar en el cónclave que lo elegía sucesora, de pronto le dio un ataque, le hemos escuchado antes, con una voz llena de pavor, de miedo, pero una cosa, pero de ataque de ansiedad. O sea, bueno, es que por mucho menos se ha llevado a urgencias a la gente. Y además, no sé, aquí en Madrid funciona el SAMUR, pero en Barcelona no funciona casi nada. Pero, ¿por qué aceptan y luego huyen? Bueno, yo creo que ella, por lo que yo viví en el último pleno que fue la semana pasada y tal y como se veían los movimientos, ella fue una de las personas a las que un grupo de dirigentes y de lo que llaman allí varones del PSC, pues la instó a tomar las riendas del partido. Ella, yo creo que se lo encontró así un poco por sorpresa. Ella es alcaldesa de Santa Coloma, que es una ciudad en Cataluña muy potente, del área metropolitana muy potente, con un gran nivel de población, en donde el Partido Socialista pues históricamente ha vencido y tiene responsabilidades también como diputada. Yo creo que todo esto, pese a que ella se lo encontró así un poco de sorpresa, porque la dimisión de Navarro, yo creo que pese a ver la trayectoria que ha llevado en los últimos años, tampoco era esperada, entonces tuvieron que buscar una solución en el último momento, se lo propusieron a ella lo valoró, y yo creo que al final decidió, a la vista de la división interna que hay en el partido, porque en el Partido Socialista de Cataluña no es que haya independentistas y no independentistas, sino que hay más movimientos internos, que se hace difícil conciliar todo eso, y yo creo que ella pues no ha debido considerar oportuno asumirlo en un momento en el que se enfrenta a unas elecciones municipales, que es donde ella tiene la posibilidad de revalidar su alcaldía, y ha decidido optar por una posición más cómoda, ¿no? De aquí a 11 meses, si en los últimos meses el PSC ha entrado en barrena como ha entrado, es que de aquí a 11 meses no quedan ni alcaldías ni nada. O sea, la gente quiere conservar algo,
Pero si es que a este paso no va a quedar nada. Bueno, creo que algo de eso hay, ¿eh? Que ellos han visto que a la vista de la debacle tan impresionante que se está produciendo en el Partido Socialista de Cataluña, pues han dicho, vamos a intentar salvar los trastos y si salvamos alguna alcaldía, pues le conservarán algo. Pero bueno, yo creo que al Partido Socialista de Cataluña lo ha llevado a esta situación, la ambigüedad en su discurso, la falta de sintonía con sus bases y sus votantes de toda la vida, que al fin y al cabo pues son personas que se sienten parte integrante de España y que se sienten y que entienden este debate como algo absolutamente artificial y superpuesto. Y entonces yo creo que el Partido Socialista lo que ha querido es jugar a ese juego que ha propuesto Convergencia y que está llevando hasta sus últimas consecuencias con gran entusiasmo por parte de Esquerra Republicana, que es el que recoge todo el buen resultado, y entonces pues ellos se han querido jugar a eso y les ha acabado dividiendo internamente y haciendo una fractura importantísima dentro del partido. Dieter. ¿Usted cree que va a haber referéndum el 9 de noviembre o va a haber un adelanto de elecciones y las van a convertir en plebiscitarias? Pues mi deseo es que no haya referéndum porque es una ilegalidad y porque además va a ser motivo de poner en evidencia todavía de manera más profunda la fractura social que hay en Cataluña. Nos espera un otoño caliente y yo la verdad es que lo que hacemos desde Ciudadanos es intentar evitar que ese referéndum se produzca, entre otras maneras o de otra forma, a través de una cosa que comentabais hace un rato en la tertulia que os estaba escuchando, y es esa ley de consultas que va intentando buscar todos los instrumentos y mecanismos posibles para dar amparo legal a una consulta que es profundamente ilegal porque lo que pretende es dividir el Estado, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que haya partidos, nosotros a la vista de lo que se producía en esa ponencia, de la que yo era personalmente ponente, el primer día propuse una enmienda y dije, oiga, aquí en Cataluña me parece muy bien que se celebren consultas, siempre dentro del marco de las competencias que tiene la comunidad, y siempre con respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Y me dije, mire, esta enmienda no se la vamos a aceptar porque nosotros consideramos que la voluntad popular puede modificar el ordenamiento jurídico. Y les dije, bueno, señores, pues yo me voy, doblé mis papelitos y salí. Y curiosamente, dos partidos que se supone que son defensores de los principios constitucionales, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, siguen en esa ponencia, dando carta de naturaleza y dando legitimidad a esa posible consulta que se celebre. Entonces, como ante la ausencia de acción por parte de aquellos que deben defender el statu quo actual, que es el que realmente nos hemos dado todos, que es el que está refrendado por las urnas y que se mantienen en esas ponencias, pues la verdad es que pensamos que va a ser difícil evitar que algo se produzca. No sabemos muy bien qué, ¿no? Pero esperamos que el Gobierno de España pues tenga una alternativa o que responda ante ese asalto a la legalidad que se está produciendo por parte del Gobierno de Cataluña. Hoy publica Pablo Planas algo que va exactamente en la misma dirección. Yo recuerdo la última vez que estuvo aquí Albert Rivera, que le decía, hombre, señor Rajoy, haga algo, gobierne, actúe, es usted el que está legitimado para actuar. Que se ha encargado la legalidad, intervenga usted. Bueno, no interviene nada. El PP está en el CAC, está vicepresidiendo la televisión TV3, que es una máquina de crear el odio a España. Está en la propia ponencia de la ley de consultas, de consultas ilegales, porque además cuando usted se va lo hace precisamente porque se trata de un proceso que se sumerge en la ilegalidad. Se decía, no hay problema porque no hay censo. Ya hay censo y cuenta Pablo Planas, además, cómo han conseguido, debo decir que ingeniosamente, el censo, porque los malos no siempre son tontos, a veces son simplemente malos. Los tontos son en Madrid, que piensan que sin hacer nada las cosas se arreglan. Pero es que además el tipo de votación que va a haber va a ser una votación plebiscitaria, mayores de 16 años, inmigrantes con arraigo, que imagino que es el Ali Mohamed, que trabaja con Convergencia desde su mezquita, porque son al final los que van a poder votar, y da la impresión de que entre septiembre y noviembre vamos a tener un proceso controlado a distancia, pero con una apariencia, digamos, de desbocamiento popular, donde me parece que el único partido que está manteniendo la posición, digamos, española, va a ser Ciudadanos, porque el PSC ha desaparecido. Y el PP, como no se sabe, estaba pensando que podía pactar con Durán y Lleida,
que Duran y Lleida lo iba a arreglar, luego que Mas iba a pactar, luego que los empresarios, después que el rey, luego que el príncipe, después que el IBEX 35, y al final lo que no iba a haber, que era ni censo, ni gente que votara y tal, hasta las urnas están ya, y las papeletas, una metáfora muy adecuada, las preparan los presos de Lérida. La prisión de Lérida. Que es muy adecuado que pero para una dictadura sean los presos los que trabajen, ¿no? Hay otro detalle a tener en cuenta también, que es que dentro del calendario que prevé el gobierno catalán para la celebración de esa consulta ilegal o de ese referéndum ilegal, está también la posibilidad de que esa ley de consultas que se está elaborando en el Parlamento de Cataluña pueda tener visos de inconstitucionalidad, y entonces, para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad que paralice la entrada en vigor de esa ley, ellos ya van a elaborar previamente, antes de entrar en su aprobación, un informe por parte del Consejo de Garantías Estatutarias para evitar así cualquier tipo de tropiezo en todo ese largo itinerario, ¿no? Entonces, desde Ciudadanos lo que intentamos hacer es organizarnos para ofrecer a los ciudadanos catalanes una alternativa para cambiar el rumbo de lo que está pasando en el gobierno catalán, para dar una alternativa de estabilidad en unos momentos en los que parece que la crisis empieza a pagarse y va intentando haber un repunte económico. Yo creo que en los ciudadanos catalanes tienen que tener una alternativa política que responda pues a esa estabilidad, a ese respeto por el ordenamiento jurídico y por la estabilidad, por la seguridad jurídica, porque es que en este momento en el Parlamento de Cataluña se oyen cosas que verdaderamente escandalizan. O sea, el poco respeto que se tiene por la ley de ninguna naturaleza y de ningún tipo es algo que asombra, ¿no? Y bueno, a la gente le tienes que dar seguridad jurídica para que pueda operar en sus negocios, para que pueda sacar adelante sus proyectos, y en cambio aquí estamos en un auténtico impasse de decir, bueno, todo está en el aire, ¿no? Entonces, desde Ciudadanos lo que pretendemos es organizar precisamente a toda esa sociedad catalana que no está de acuerdo con este objetivo ni con este procedimiento. Yo no quiero denominarlo proceso, porque la palabra proceso me produce alergia. Además no los procesan nunca, deberían estar procesados pero todos, lo que queremos es ofrecer esa alternativa, y albergábamos la esperanza de que dos partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular pues se pusieran un poco también en esa línea, y que si realmente llegan a producirse esas elecciones, que yo tampoco las llamo plebiscitarias, serán unas elecciones autonómicas porque estarán dentro del ordenamiento jurídico tal y como viene establecida la Constitución, serán unas elecciones autonómicas en las que haremos todo el esfuerzo posible porque los partidos que no quieren estar o celebrar esta consulta ilegal y no quieren dividir Cataluña y no quieren separar a Cataluña del resto de España, pues podamos configurar una mayoría política. El objetivo nuestro es trabajar por esa mayoría política, que simplemente con un solo diputado más consigamos debilitar de alguna manera en el gobierno, en el Parlamento y en todos los organismos políticos a los independentistas. El objetivo es ese. Hay que trabajar mucho y duro, y así lo estamos intentando, pero necesitamos ayuda, ¿eh? Y que ustedes suban mucho y que el PP no pierda demasiado. Bueno, pero el problema es que cuando ya se ha roto la presa y hay una riada monumental, pues claro, aquí ya cuestiones como salvan los muebles y la choza. Y hay mucha gente, y Cataluña es una sociedad atemorizada, por no decir aterrorizada, por un proceso nacionalista que ha ido a más, y que en los últimos años tal, mucha gente que tiene miedo al separatismo, pero que tiene miedo a la autoridad, porque es que la autoridad está descontrolada. Sí. La autoridad que debería representar la ley representa justamente la ilegalidad, y la autoridad mayor, que es la de Madrid, ha desaparecido, porque creo que estaba mejorando la economía, y además porque no iba a haber referéndum. No iba a haber referéndum, no, era una peca. Bueno, creo que están llegando llamadas y además también muchos tuits con preguntas a Karina Mejías. Haremos una pausa, pero antes adelántanos, Maite, por dónde van los mensajes a la diputada de Ciudadanos, bueno, que preside ahora el grupo parlamentario. Bueno, soy la portavoz, sí. O sea, el presidente sigue siendo Albert Rivera. Bueno, el grupo. Yo me ocupo de la gestión del trabajo del grupo, sí me ocupo yo. Bueno, pues los oyentes preguntan sobre el estado de las autonomías y también hacen comentarios sobre la situación del PSC en Cataluña y también de todo el proceso independentista de Artur Mas. Bueno,
y ahí llegan muchos tweets. En los tweets, los tuiteros son mucho más concretos y se acuerdan de las elecciones europeas y le preguntan a Carina Mejías por el resultado de Ciudadanos, por la lectura que han hecho ellos de las elecciones europeas. Vamos a hacer una pausa y contesta. Bueno, empezamos por ¿qué es lo que le desagrada más? ¿Contestar lo de las europeas o lo de las autonomías? No, yo a estas alturas de mi vida creo que estoy preparada ya para contestar lo que sea, excepto lo que concierne a mi vida privada. Ah, bueno, sí, pero eso no hablo. No le pensamos preguntar. Aparte, la vida privada, cuando en Cataluña la costumbre es cuando graban la vida privada, es que nos enteramos, es de lo único que nos enteramos en Madrid. Yo tengo las grabaciones de la Camarga, que estoy por dárselas a usted, porque yo empecé a los 20 minutos de oír banalidades y alguna que otra cochinada, digo, y bueno, voy a tirar yo 2 horas contando aquí, enterándome de la vida privada de Alicia Sánchez Camacho, que no le he interesado nunca más que a los novios de Alicia. Total, que lo he dejado de escuchar y lo tengo por ahí en un armario, no sé, no llegué a tirarlo, no sé por qué. Vamos, tiene menos interés que su vida pública. Que eso es casi imposible, eso es imposible. Pero en fin, empecemos por lo que dicen los oyentes. Sí, preguntas y opiniones también sobre la situación ahora mismo en Cataluña. Ciudadanos, ¿por qué insiste en que se sigan manteniendo el Estado autonómico sabiendo el despilfarro, la corrupción, las gabelas, etcétera, que eso conlleva? Ayer vi al señor Pérez Navarro y al PSC en ese comité que se unieron. Había una bandera de Cataluña y otra de la Unión Europea. Con eso está resumido todo. Si Europa no quiere volver a la Europa de las tribus, hay que impedir la independencia de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otro territorio en nuestros países principales, porque si se independiza Cataluña, ya estarán enseguida detrás de Francia, de la zona de Francia que les pertenece según ellos, Valencia, Mallorca. Se va a Cataluña de España, se tiene que ir a Andalucía después y luego Extremadura y luego los demás, y ya separaciones para el mundo y cada uno que viva como le salga de las narices. Y luego la corona, pues que viva por su manera y su historia. Aquí lo que más me asombra es que en el fondo nadie sabe muy bien qué hacer. O sea, no hay ningún plan alternativo. O sea, lo de las autonomías no acaba de convencer. Bueno, es que no funciona. La autonomía de Cataluña no existe. Está fuera de la ley desde hace 2 años y pico. O sea, cuando hablan del Estado de las autonomías, ¿qué autonomías? Si Cataluña fuera una autonomía, todavía. Es un Estado golpista, naciente, con dinero del otro Estado. ¿Ustedes alguna vez le han preguntado al Gobierno central por qué Montoro está dando a través del Fondo de Liquidez Autonómica el dinero que necesita la Generalidad de Cataluña para poner en marcha el proceso separatista? Bueno, lo que sí que nos hemos preguntado es por qué hay buena parte del presupuesto, concretamente la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cataluña, que se dedica a preparar la consulta ilegal cuando hay otras tantas necesidades perentorias de los ciudadanos catalanes por atender, ¿no? Yo quiero creer o quiero pensar que lo que hace el ministro Montoro es dar una serie de determinadas partidas finalistas con la intención de que los funcionarios catalanes cobren su sueldo, porque es que en estos momentos la deuda de Cataluña es tan grande, tan enorme, o sea, el agujero económico que tiene Cataluña es en este momento tan grande que no puede permitirse ni siquiera pagar a sus propios funcionarios, los cuales quiero recordar que son los únicos funcionarios de España que no cobran su paga extra, de acuerdo a lo que han cobrado el resto de funcionarios del conjunto de España, y que además pues había un momento en el que había muchísimos servicios, como era por ejemplo el servicio farmacéutico o el servicio sanitario, conciertos sanitarios que no se pagaban, o conciertos educativos que no se pagaban. Es decir, había servicios de primera necesidad, servicios públicos de primera necesidad que no podían hacer frente al pago de sus cosas. Había carteles en las farmacias que decían no podemos resistir más, y entonces yo quiero creer que el Gobierno de España lo que hace es asistir a esos servicios públicos y pagar para que esos servicios públicos se paguen, y por lo tanto pueda haber esa atención primaria tan fundamental y básica
pública para los ciudadanos. Que España nos roba. Bueno, aquí lo que hay que dejar claro es quién paga y qué paga qué. Pues y eso respecto no está nada claro. a eso que comentabas antes, yo creo que sí que hay un proyecto alternativo, que por lo menos puede haber un proyecto alternativo, que es ese gran proyecto del que tanto se habla, que es la reforma de la administración pública, conseguir que la administración pública en España tenga 3 niveles, que son las entidades locales, las comunidades autónomas y la administración del Estado, y que en el medio no haya otra serie de estructuras administrativas superpuestas en las que se vaya gastando dinero, no se sabe muy bien para qué, siempre al servicio de un determinado interés político y partidista. Pero, creo que esa racionalización del Estado autonómico nos iría bien a todos. Bien, pero cuando se está hablando de la voladura del Estado, autonómico, central, etcétera, ¿no le parece que hablar de esto, que es muy racional y tal? Bueno, yo recuerdo habérselo oído a Manuel Fraga y Luis Herrero también, aquello de la ventanilla única, hace unos 30 años. Por supuesto, nunca se ha hecho. Sí. La ventanilla única, al final, siempre es una ventanilla única detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra. Pero sobre todo, cuando estamos hablando de la voladura del Estado, en fin, que sea más o menos racional el uso de la ventanilla, es un asunto menor. Bueno, pero es que yo creo que precisamente la voladura del Estado a la que te refieres, la situación que se vive actualmente en Cataluña, es como consecuencia de que el Estado ha dimitido de sus funciones allí, de que aquel supuesto Estado residual que tanto defendía Maragall se ha producido, sí. Y entonces los ciudadanos catalanes ven al gobierno de España y a las instituciones del Estado como algo alejado de su realidad más cotidiana. Entonces lo que hay que hacer es precisamente recuperar eso, es que hay que recuperar eso para que también en Cataluña tengamos la sensación de que hay instituciones del Estado que nos van a amparar cuando la administración autonómica sobrepasa de manera tan desmesurada sus competencias y decide hacer un gobierno alternativo por su cuenta e incluso propugnar la división y la fractura del Estado para crear un Estado propio, ¿no? Yo creo que a partir de ahí lo que debemos hacer es precisamente reformar las cosas para conseguir que el Estado vuelva a aparecer como algo necesario, cotidiano y habitual en Cataluña a través de sus representantes de las instituciones, que incluso vengan instituciones del Estado que puedan existir también en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad maravillosa, mediterránea, fantástica, perfectamente capacitada para adquirir y para cobijar instituciones y que la gente las sienta como propias. Lo que ha pasado es que se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo como consecuencia de esa marcha de las instituciones del gobierno y del Estado español hacia otros lugares, y se ha ido diluyendo ese vínculo que había con el resto de España, y yo creo que ese vínculo lo que hay que hacer es reforzarlo para que la gente lo sienta como suyo. ¿Qué ha pasado en las europeas? ¿Qué análisis hace Ciudadanos del resultado en Cataluña y en el conjunto de España? Que todo es el conjunto de España, pero Ciudadanos, por su mayor arraigo en Cataluña, pues ha tenido un buen resultado, al mismo tiempo menor quizá de lo que se esperaba, sobre todo a la vista de cómo hay algunas agrupaciones, incluso Pablemos, que es la que ahora está mandando en la izquierda española, y eso es un hecho, y es un hecho tan reciente y al mismo tiempo tan fuerte que claro, es un poco, no encaja en la demoscopia, en los carrilitos y en las, digamos, en las cajitas que tienen los sociólogos para encajar los movimientos. Resulta que cuando viene un movimiento tan fuerte no es fácil de interpretar. ¿Qué ha pasado en las europeas y sobre todo qué demuestra sobre lo que está pasando en España? Bueno, las europeas, nosotros consideramos que hemos sacado un resultado estamos muy satisfechos del resultado, porque 2 voces de Ciudadanos en el Parlamento Europeo nos parece un magnífico resultado. Ahora bien, si el análisis se hace desde la perspectiva no de que en este caso era una candidatura que se hacía hacia toda España, ¿no? y que hemos obtenido casi 500.000 de votos de respuesta del conjunto de los españoles, para nosotros ha sido una respuesta pues muy importante y muy satisfactoria. Y lo que ha pasado en Cataluña es que Ciudadanos es un partido que ha nacido en Cataluña y que tiene una vocación mayoritariamente de presencia en las elecciones autonómicas. La gente en las elecciones autonómicas nos vota, pues en las últimas nos votaron, nos dieron una gran confianza, y en otras elecciones pues resulta más difícil porque nuestra implantación pues es más complicada, y en las elecciones europeas yo creo que había entre todos los partidos políticos una sensación como de puesta
puesta a prueba de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y entonces yo creo que aún así todo en Cataluña hemos hecho un buen resultado para ser unas elecciones en las que pasábamos de 0 a 2, ¿no? En este caso de ningún representante, donde no teníamos representación ni posibilidades. Hemos vivido un apagón mediático considerable, se nos hacía muy difícil que nuestros candidatos llegaran a los ciudadanos con sus mensajes. Ha sido todo a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo de presencia por toda España, primero con una ruta a lo largo de diferentes ciudades y después intensificando más la presencia en determinadas poblaciones y luego más tarde en Cataluña, y yo creo que no tenemos por qué hacer un análisis negativo. Pero no me refiero no estoy metiendo el dedo en el ojo a Ciudadanos. Yo creo que además fuera de Cataluña tiene un resultado mejor comparativamente que dentro incluso, porque en Cataluña hay esa costumbre esquizofrénica de no votar lo mismo en las generales, en las autonómicas. En fin, es una tradición local que en parte les ha llevado a donde les ha llevado a los que tienen esa costumbre. Pero el problema es que el conjunto, lo que sale de allí, es que los dos grandes partidos han perdido más de 5 millones de votos, que el Partido Socialista ha perdido 2.500.000, no, 2.500.000. El Partido Popular, aunque haya ganado, ha perdido 2.600.000. El Partido Socialista está en una situación de implosión total y el Partido Popular no se sabe muy bien en qué situación está. Pero la izquierda solo tiene un referente que es el tío de la coleta. Bueno, y en Cataluña, por lo que he oído estos últimos días y por lo que he ido leyendo, al parecer van a crear una candidatura alternativa a la que se va a incorporar Iniciativa per Catalunya als Verds, en la que van a ir también la plataforma de afectados por la hipoteca con Ada Colau a la cabeza, a la que se va a sumar también otro movimiento que se llama Procés Constituent, que es el que dirige la monja Forcades y el señor Arcadi Oliveras. Entonces es una amalgama de diferentes organizaciones, todas allí sumadas a Podemos de Pablo Iglesias, ¿no? Ya veremos en qué acaba todo esto, pero no deja de ser preocupante que precisamente movimientos antisistema como estos grupos antisistema pretendan incorporarse a una formación política para defender sus tesis, ¿no? Bueno, que es antisistema también. A mí, sinceramente, pues me preocupa. En Cataluña están dentro del sistema. Yo creo que es uno de los problemas. No son tan... Bueno, lo que es curioso es que los antisistema, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, Barcelona ha padecido durante muchos años los efectos de los antisistema y los violentos cada vez que había un acontecimiento fuera del tipo que fuera, ¿no? Ya fuera el 1 de mayo, ya fuera una manifestación de lo que fuera, ¿no? Siempre acababa en actos violentos en los que los antisistema pues tenían su protagonismo. Vinieron y anidaron como consecuencia de la presencia de Iniciativa per Catalunya Verds en el Ayuntamiento de Barcelona. Recordad aquella famosa frase de la señora Imma Mayol: yo soy antisistema. Sí, su marido y compañero, señor Saura, en ese momento consejero de Interior, defendió que no se celebrara una cumbre de vivienda en Barcelona porque los antisistema la podían reventar, y él, consejero de Seguridad, no garantizaba la seguridad en la ciudad, y como consecuencia de todo ese amparo que se le ha ido dando, pues todo eso ha ido anidando hasta que ha llegado un momento en el que ya están en el sistema y por lo tanto ahora ya se constituyen en una alternativa política dentro del sistema, ¿no? Bueno, Karina, muchas gracias por estar con nosotros y, en fin, nosotros estamos con ustedes, con nuestros compatriotas en Cataluña. Pues muchas gracias. Sobre todo por abrirnos los micrófonos, porque no resulta fácil en los últimos tiempos tener la posibilidad de hablar en los medios de comunicación porque bueno, se tiende a silenciar a aquellos que dicen lo que a muchos no les gusta oír. ¿Qué me va a contar? En fin, muchas gracias, Karina. Siguen llegando noticias, etcétera, pero vamos a acercarnos al Corte Inglés, porque tú le puedes recomendar algo a Karina, porque afortunadamente el Corte Inglés es una parte de España que sigue funcionando en Cataluña. Eso funciona estupendamente. ¿Te acuerdas cuando era Jorba Apreciados? Sí. Oh, qué bueno era aquello. Nunca has ido al Talbirtrank. No. Pero ahí está. Bueno, veo que tiene un tono de piel fantástico. Yo iba a hablar precisamente de la nutricosmética, de los productos autobronceadores, de los protectores solares. Tienen un 10% de descuento si compras 2 o más unidades de la misma marca,
un 20%. Y más cosas, pues las barras de labio, los glosses y las lacas de uñas con un 15% de descuento. Así que es tiempo de estrenar ya perfumería y cosmética. ¿Qué son los glosses? Los glosses, sabía que me ibas a preguntar esto. Es un pintalabios pero con brillo, con mucho brillo. Lo que lleva Karina. Yo soy el idiota que pregunta, pero ¿tú sabías lo que era un...? Pues por supuesto. Sí, sí, lo sabía, sí. ¿En serio? Pero por supuesto, además parece tonto, Luis. Si no lo supiera, lo iba a confesar ahora, que me das la posibilidad de decir naturalmente que lo sabía. Pero yo me fío de tu honradez. Pero yo no de la tuya. O sea, ya Mira, ves, ahí te está para que veas. enseñando un gloss. Eso se llama gloss. Pinta como... Demostración práctica en el estudio sobre... No es lipstick. Para que tú veas. Bueno, vamos a las noticias luego en la crónica, Sí, Rosa. Claro, sí. viene la proclamación. Y viene el merchandising, tazas, banderitas, Servilletas, camisetas. platos. Oye, qué bonito, a mí me encanta. Las cucharitas, todo esto hay que guardarlo. Imanes para la nevera, que son muy prácticos. Fíjate, Sí, fíjate. sí, sí. Y ya me imagino, más cosas me imagino, pero Está muy vamos a... bien, Sí. Bueno, el frutero de Corina. Esta podría ser ese frutero Ese de es cristal, otro. 3.000 euros Pero eso costó. no es merchandising. No, ese y La tanto. clave podría ser ese mensaje que... Es decir, sabes, Karina, que Corina, la otra, la Sí, ya, pecadora, sí, sí. resulta que es que además, que fue lo que primero llamó la atención, un pisapapeles feo de metacrilato o lo que sea, pero con un corazón, dice, esto es un signo, como se hacen signos como los adolescentes, yo llevo un cinturón que me regalaste, yo salgo así en el Ola con una pulsera también de regalo que vale 50.000 millones de euros o tal, pero resulta que han identificado un florero que compré en una subasta por 3.000 euros. Un frutero. Un frutero. Era un frutero que han adaptado como florero, pero en su origen era un frutero. Estaba en la colección de Ira de Furstenberg. 3.000 euros. 3.000 euros. Oye, y entonces dice, otro signo. Se lo pudo regalar Corina hace años al rey. Sí, tampoco 200 años. Y ahí está, ahí estaba. Y ahí estaba. ¿Qué relación más extraña en la que te regalas un frutero? O sea, sobre todo que luego lo muestras, ¿no? Y a través de esas imágenes quieres lo que decir me algo. sorprende de la noticia es que qué romanticismo aguanta ese tipo de intercambios. Ninguno, tienes toda, porque un reloj, oye, es estupendo, ¿no? Una joya. Pues hombre, un reloj. El cinturón incluso puede ser. Sí, es un horror el bueno, cinturón. pero tiene más Niña con sentido. fruta. Un frutero, Federico. Fruta, el frutero. Claro. Fruta prohibida. Pero sí, exactamente. Claro. A las noticias.